Buenas, buenas, buenas. Les damos la bienvenida a este No Digan Cómo Vivo, este capítulo 11 que estamos comenzando, pasada las 7, las 19 horas como todos los viernes acá desde el estudio de Radio Centella, para terminar la semana, pasando un lindo momento, escuchando nuevas voces que nos hablen de libros, literatura y nuevas narraciones que siempre componen este aire virtual de No Digan Cómo Vivo, que está llegando a su cuarto mes en este mes de junio, el capítulo número 11. Empezamos allá por marzo, parece que pasó un año, pero no. La voracidad del tiempo hace que uno pierda un poco de dimensión y es un espacio que no dejamos de disfrutar y que es de nuestro agrado siempre compartir con ustedes, aquellos que componen el aire de este No Digan Cómo Vivo y aquellos que están detrás, viéndonos, escuchándonos por el canal de Twitch en vivo o después por YouTube. Así que siempre es lindo comenzar el programa con un gracias de corazón por acompañarnos y por participar también de este No Digan Cómo Vivo, que hoy también tiene una hoja de ruta variadita para no dejar de estar a tono con lo que han sido los programas anteriores. Así que en esta introducción que le hago de esta grilla que me traje impresa, les cuento que en el primer bloque va a estar Andrea Baroncini, una escritora y coordinadora de talleres literarios que ha publicado 2 novelas que, como siempre, estuvimos explorando, sumergiéndonos en su mundo como lectora y en su mundo como escritora. En el segundo bloque vamos a tener un momento muy especial. También estos perfiles, estos homenajes, estos tributos o algunas personas que tengo el gusto de entrevistar, es un poco compartirles con ustedes lo que es mi biografía lectora. Y no quería dejar que pasen más programas sin homenajear a una gran escritora que partió hace algunos años, pero que ha dejado su legado sobre la literatura, que es la inolvidable Eve Ugart. Esta es una de sus novelas, de sus libros, que reúne 3 pequeñas novelas, 3 relatos que se editó post-mortem, si no me equivoco, en el 2021. Y Eve Ugart llegó a mi biografía lectora tardíamente para lo que es su trayectoria, allá por los años turbulentos de la pandemia. Y empecé a investigar y empecé a ver su obra y a leer sobre ella, y la verdad quedé impactado. Y esta semana, de casualidad, en Twitter vi un video sobre una entrevista que le hicieron a ella y hablaba, entre otras cosas, sobre la funcionalidad de la literatura. Y qué mejor que traérsela a ustedes acá, a Eve Ugart, escucharla, presentárselas y también leer un poquito de lo que son o sus novelas o su libro de crónicas completas de Eve Ugart, este gran libro. Eve Ugart, en una de las características que tenía era su poder de observación, y a ese poder de observación le sacaba jugo para escribir ficción y también para escribir crónicas. Bueno, después de este homenaje a Eve Ugart vamos a tener un clásico también de este programa ya, las recomendaciones de Lourdes Reinaga, que nos presenta un libro y nos lee un fragmento. Y para cerrar vamos a tener a una escritora, la entrevista a una escritora de aquí de La Plata, Sol Santa Lucía, que está próxima a presentar su libro Bisagras. De eso le preguntamos también. Y también le preguntamos un poquito de su universo con la escritura, cómo se lleva con ello y cómo llegó hasta Bisagras. Así que tenemos un programa muy variadito para todos los gustos, que vamos a comenzar sin más entretelones. Y como les dije, el puntapié inicial de este No Digan Cómo Vivo
lo va a dar, aparte de mi introducción, lo va a dar la querida Andrea Baroncini, que estuve hablando con ella con la pregunta que también ya es un clásico acá en No Digan Cómo Vivo, la pregunta inicial, que es acerca de su biografía lectora. Antes, o gran parte de los escritores, antes que escritores, somos o son lectores. Y a ver qué nos contaba Andrea sobre su universo de los libros y qué libros la marcaron. Hola Sebastián, gracias por este espacio para hablar de libros. Bueno, me preguntás por lo que me marcó como lectora. El primer libro que recuerdo que me gustó mucho y que estaba re bien escrito fue La tía Julia y el escribidor de Vargas Llosa. Pero claro que No, antes de eso leí vengo y mucho lo que me presentás. daban en la escuela, lo que me regalaban por ahí, las tías, qué sé yo. Un libro, por ejemplo, como Cuentos para leer sin rímel de Paul Divert, que si hoy lo releyera me parecería re kitsch, pero amaría releerlo. Había muchas cosas que me gustaban. Amaba los cuentos de Cortázar en la adolescencia. Bueno, y todo lo que los profes de literatura nos daban que fuera interesante, ¿no? Bueno, después en la carrera de letras ya, por supuesto que encontré otras cosas, pero siempre me gustó leer. Ahí pasaba Andrea contándonos acerca de su universo con los libros, su vínculo con los libros, y pasamos al otro, cómo llegó a su vida el vínculo, su vínculo con la escritura, que después la hizo escribir, entre otras cosas, 2 novelas y coordinar ya talleres literarios. Ya nos dio un anticipo que seguramente fue el haber pasado por la carrera de letras, pero por ahí a más temprana edad se le despertó este oficio o este vicio que es la escritura. Pero a ver qué nos dice Andrea. No recuerdo bien cómo fue el primer acercamiento a la escritura literaria, concursos literarios en la escuela, y yo era la que le escribía las cartas de amor a todas mis amigas para sus novios. Me acuerdo que eso lo hacía con... Me re divertía esa actividad. Y bueno, cuadernos, talleres, un poco de todo, pero es difícil decirte cuándo fue el primer momento que escribí. Escribía unos poemas así súper lacrimógenos, bueno, que están por ahí en algún cuaderno amarillo. Y bueno, y después ya me enganché con los talleres de Maite Alvarado, de Gloria Pampillo, y ya no paré. Y ahí nos contaba Andrea sobre este comienzo un poco informal en la escritura, que muchas veces así se da, que le escribía las cartas a sus compañeras, y también ya en un fragmento de su vida mucho más profesionalizado, le preguntamos como coordinadora, como alguien que encabeza espacios de escritura creativa, ¿qué aportan sus talleres y sus clínicas literarias a la gente que participa de esos espacios? Y esto nos contaba Andrea. Los talleres y las clínicas son re importantes para un escritor, porque así como un pintor va a un taller y pinta con otros, el escritor también necesita en algunos momentos de su actividad. Claro, hay algunos que son geniales que escriben solos, me imagino, pero a mí yo los talleres los valoro, los aprecio desde los dos lugares. Yo coordino talleres, doy clínicas de escritura. En este momento, por ejemplo, estoy ayudando a alguien que está escribiendo un libro sobre su hermano, y el trabajo que se hace de a dos es muy interesante, porque a veces uno está muy metido adentro de su libro y necesita otro que escuche, que diga por dónde seguir, o que tire una idea, o que ayude a cobrar seguridad en eso que se está buscando. Y Ahí luego de este breve intervalo, esta mala pasada que nos jugó la tecnología, seguimos escuchando la charla que
tuve con Andrea Baroncini. Nos contaba ella de lo que aportan los talleres y las clínicas literarias, tanto para la gente que va como alumna como para la gente que coordina. Y pasamos ya a una de sus obras, a su novela Balcón, y le preguntamos cómo definiría Andrea la novela, y esto nos contó. Balcón es una novela de personajes y de viajes. Un viaje que, como dice la nota que me hicieron en el página 12, en el radar, va del Hotel Boutique Recoleta a Manaos, al Amazonas, ¿no? Es un viaje por lugares, pero también un viaje interno que hace la recepcionista del hotel en la búsqueda de lo que quiere encontrar, ¿no? Y también ensaya una prosa poética por momentos, incorpora un relato sobre la Rufina, que es una historia sobre una persona que fue enterrada viva, bueno, toda una historia ahí colonial, ¿no? De nuestro pasado, de la historia, está en Recoleta precisamente. Ese es como un relato intercalado que tiene. Es una novela que me gustó mucho hacer y me gustó sobre todo incorporar voces de los personajes, cosas sobre los italianos, ¿no? Que yo por mi familia tengo muchas vivencias sobre sus costumbres, sus comidas. Bueno, hay un poco de todo, es una novela que incorpora muchas voces. Ahí nos presentaba su novela Andrea Baroncini, Balcón, y mencionaba una nota que me mandó, una reseña de Mariano del Mazo en el suplemento Radar Libros, y le voy a leer un fragmento como para darles un poquito de ganas de leer esta obra de Andrea Baroncini. De Recoleta a Manaos se titula la nota y dice así: de un posible suicida que cada año decide pasar Navidad en una habitación de un hotel boutique de la Recoleta, solo, con una botella de champán, 2 copas y una vista panorámica de bóvedas y tumbas, a la sensual y exuberante violencia del río Amazonas en las cercanías de Manaos, Brasil. Andrea Baroncini enhebra piezas narrativas aparentemente inconexas que en su conjunto configuran una trama que es enigmática y vertiginosa al mismo tiempo. En su nueva novela, Baroncini, escritora, ensayista y docente, maneja las tensiones del relato desde una primera persona algo perpleja. Un poco a la manera de Marcel de Camus. Contempla la marcha del mundo con un sinsentido, con un simple engranaje de causas, consecuencias y azares. Ese desencanto existencial se traduce en un humor absurdo que Baroncini despliega en dosis justas. La mirada es la de una empleada de ese hotel boutique. El desasosiego que le provoca el posible suicida navideño se entrevera con una serie de personajes secundarios que danzan una danza extraña de catalepsias y bicicletas surcando lápidas, pequeños horrores cotidianos como una araña apoyada en un televisor, videntes y una sin techo que pernocta rotativa y clandestinamente en una habitación de hotel. Bueno, un lindo universo creó Andrea Baroncini en esta novela que se llama Balcón. Y para cerrar esta charla, le preguntamos también si estaba escribiendo o estaba trabajando en un libro nuevo. Y esto nos contaba Andrea en la quinta pregunta, en el quinto bloque de esta charla que tuvimos con ella aquí en No Digan Cómo Vivo. Tengo un libro de relatos que están que comienzan con un breve poemita, está en clave de autoficción, son relatos sobre las cosas, las miniaturas. Es un libro que publiqué hace muy poquito. Se llama Mirás mar adentro y ves corderitos. Es un libro que se consigue en Eterna Cadencia, en Jenny, en Hernández. Y bueno, ese es el último que saqué. Y después tengo una novela que está terminada y que estoy mandando a concursos, que es sobre
una familia multimillonaria, es un caso real, no puedo dar los nombres porque trabajé con una persona que fue la informante de todos los juicios por los que pasó esta familia, porque es sobre una herencia, un hotel muy importante de Buenos Aires, y esta novela todavía no la voy a publicar, la estoy mandando a concursos, y bueno, y más adelante se verá. Y bueno, y ahora que estoy escribiendo, en este momento no estoy yendo a talleres, como te decía, eso lo extraño un poco, pero estoy estoy esbozando como unas ideas que tienen que ver con la aceleración con la que estamos viviendo, cosas que tienen que ver con lo humano y lo no humano de esta época, que estoy teniendo como muchas lecturas sobre el chat GPT, distopías, cosas que me están interesando sobre el mundo contemporáneo, alguna mirada medio filosófica, pero no sé hacia qué género me va a llevar eso, si ficción, ensayo, bueno, estoy ahí como probando, estoy esbozando estas ideas. Así que bueno. Ahí pasaba Andrea contándonos un poco de sus nuevos proyectos y que acá, como siempre, en No Digan Cómo Vivo, vamos a estar gustosos de acompañarlos, así que las puertas están abiertas por si quiere volver a participar con alguno de sus relatos. Esta querida escritora, ensayista y docente Andrea Baroncini. Y así nos vamos, estamos cerrando este primer bloque. Un breve corte musical y ya venimos con el homenaje a Eve Ugart y también con las recomendaciones de Lourdes Reinaga, un clásico ya de No Digan Cómo Vivo. Volvemos a este segundo bloque de No Digan Cómo Vivo, este bloque de este viernes ya, de este sexto mes del año, de este junio, que nos reunimos acá otra vez en el estudio virtual de Radio Centella para pasar un lindo momento y para pasar momentos como este, como les dije. Les contaba al principio del programa cómo había llegado Eve Ugart, una reconocida escritora, reconocida cronista, que llegó a mi biografía lectora de manera algo tardía, en pandemia, y que a partir de ahí, a partir de una entrevista donde ella, más que hablar de sus obras, habla un poco de la escritura, de los escritores que le habían formado en tanto como lectora y en tanto como escritora, me abrió la puerta para seguir explorando en su mundo, en el mundo que había dejado, en el legado que había dejado. Esta Eve Ugart, que nació el 2 de diciembre de 1936 en Moreno, Buenos Aires, estudió filosofía en la UBA y luego comenzó a dar clases en esa misma casa de estudios y en la Universidad Nacional de Zamora. Su reconocimiento llegó algo tardío, pero ella hizo uso del ejercicio de la literatura desde muy temprana edad, también así como su vocación docente. De niña no había tenido demasiado incentivo por la lectura, no obstante, los libros estaban en su camino. Al respecto, Ugart comentó una vez: en mi casa no tenía acceso a la lectura, apenas unos libros de mi hermano, que eran muy teológicos. No fui estimulada a escribir, nadie me pidió ni me obligó a que escribiera, pero seguramente debe haber habido un estímulo subterráneo, alguna cosa que hay en las casas, porque si no, ¿para qué mi mamá contaba tantas historias? Hasta que mi primo, un primo más culto, me dijo: tenés que leer a Neruda, a Guillén y a Vallejo, y los leí. Después entré en la facultad de filosofía y empecé a vincularme con otra gente con la cual hablábamos de libros. Luego de ese trayecto por la facultad, por esas experiencias en la facultad de filosofía, Eve Ugart comenzó a escribir sus libros, sus crónicas, novelas breves y sobre todo relatos. Rolfo Fowil,
una vez llegó a decir que Eve era la mejor escritora argentina. Prueba de aquellos cuentos son las publicaciones Dios, Santo Pedro y las Almas, Eli Eli, Lama Sabachthani, La gente de la Casa Rosa, La luz de un nuevo día, Guiando la hiedra, Del cielo a casa y Un día cualquiera, entre otras tantas producciones. Si bien editó sus textos a los 26 años, ganó notoriedad mucho más tarde, como les comentaba, especialmente con la publicación de distintos compilados de su obra, como sus relatos reunidos de 2010, y también llegaron traducciones y distinciones como el Premio Fundación El Libro al Mejor Libro Argentino de Creación Literaria, Premio Conex y Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, que obtuvo por el Estado de Chile a la trayectoria literaria en 2017. Como tallerista, muchos tuvieron el privilegio de compartir con ella y tomar sus consejos, opiniones y sabiduría. Por fortuna, la escritora Liliana Villanueva, quien fue discípula de Huart durante 10 años, compiló muchos de aquellos momentos en su libro Las clases de B. Huart, editado y publicado en 2015, un libro que ansío tener. Así, los interesados en escribir pueden acceder desde entonces a ese íntimo pero gran espacio literario. Entre varias cuestiones, la autora dejó un camino de exploración para reflexionar sobre el lenguaje, la construcción de personajes, el cuento, la crónica, el monólogo interior, el humor y sobre todo la importancia de la observación. Ella misma lo decía, todo arte es el arte de escuchar. Cuanto más miro, más salgo de mi prejuicio. Es difícil mirar lo real sin postergar el juicio, pero para escribir es necesario hacerlo. Gran frase de esta querida Eve Huart, que falleció a los 81 años de edad el 11 de octubre del 2018. Y luego de esta breve síntesis sobre su vida, sobre su vínculo con la escritura, más interesante va a ser escucharla a ella, que habla un poco de todo, de las funcionalidades de la literatura, de su relación con la escritura, y da algunos consejos a los escritores, porque aparte de una gran escritora, lo valorable en Eve Huart es que tuvo esa mirada, ese corrimiento también para tener la vocación de ser una gran docente. Y eso también es parte de su legado, que acá resaltamos en No digan cómo vivo. Bueno, vamos a ver el primer video que tenemos para hoy sobre Eve Huart y su universo y mundo literario. Mi nombre es Eve Huart. Soy escritora, pero en los hoteles y lugares desconocidos donde voy nunca digo que soy escritora, sino que soy docente, que por otra parte es mi segunda ocupación, y he trabajado en escuelas primarias, secundarias, universitarias y actualmente en talleres de expresión. Como he escrito desde joven, es difícil saber qué significa la escritura en mi vida. Es como una persona que estuviera casada hace 50 años con alguien, te dice, ¿qué significa para usted estar casado? Y bueno, es una actividad permanente, es un trabajo, a veces es un placer, a veces es un problema, trae problemas. Para mí la escritura significa una especie de artesanía, de rara artesanía. Es una artesanía rara, extraña. El proceso de hacer es el que plantea todos los problemas de cualquier tarea artesanal. Es decir, hay dudas, hay dificultades, hay preguntas, hay cosas más resueltas que hay que arreglar, hay momentos de aridez, hay momentos en que sí se escribe y momentos que no tenés ganas de escribir. Hay un montón de rubros o de cosas que se vinculan con eso que tiene que ver con la escritura. Y por ejemplo, para la literatura sirve mucho la conexión con uno mismo. Es decir, el que va a escribir tiene que aprender a conectarse consigo mismo, a desdoblarse de alguna manera
siendo uno el que siente y otro el que mira el que siente. ¿Por qué? Porque si yo digo, escribo en un cuento que fulano está enamorado, todo el mundo tiene la experiencia de que cómo está enamorado, pero con esa parte del pliegue o del desdoble, yo miro la cualidad de mi enamoramiento, es decir, qué detalle concreto tiene este enamoramiento, porque enamorado todo el mundo se enamoró alguna vez, pero todos los amores son distintos, particulares. Entonces, así, por ejemplo, Chekhov cuenta que era muy enamoradizo a los 13 años, pero después hace ese pliegue que te digo y dice ese desdoblamiento y dice, yo me enamoraba muy enamoradizo, me enamoraba a veces de una chica, de una nena porque tenía el trajecito rosa, de otra porque tocaba el piano con 2 dedos, de otra porque tenía una nariz así o asá. Entonces ese es el pliegue por el cual él reconoce la peculiaridad de su enamoramiento. Sino, lo otro es muy general. Enamorar, estamos enamorados todos. Hemos conocido eso, ¿no? De alguna, o casi todos. Y la conexión con uno mismo es porque si yo soy una bronca permanente, o un rencor, o un odio, o lo que fuera, yo soy una pasión en estado vivo y por lo tanto yo no puedo cualificarla, ni puedo definirla, ni puedo acotarla, ni puedo cercarla. Si tengo un rencor eterno, por ejemplo, no puedo escribir sobre eso. Soy yo un rencor, soy yo una bronca. Pero si yo puedo pararme y mirar, en cualquier conflicto que tenemos siempre con pareja, con amigos, con los otros, siempre estamos hablando un poco con los otros, aconsejando, desechando, criticando, enojándonos. Pero yo paro y digo, bueno, paramos, pará la mano, ¿no? Te seguí enojando con esto. Ahí es ese momento del pliegue que yo paro y veo qué tipo de bronca, y entonces adquiero algún conocimiento de mí misma. Algún conocimiento de mí misma que es lo que me sirve para escribir. Bueno, yo en general soy, para decirlo de alguna manera vaga, bastante realista, es decir, yo siempre tengo un cable a tierra. Es decir, cada vez que formulo un personaje o se me da un personaje, se me da en función de un personaje real. Raras veces he hecho alguna experiencia como Memorias de un pigmeo, pero si no, en general tiene que ver o con una cosa que me han contado y después la llevo al suelo de la escritura, o con un personaje de la vida real que después recreo, en mi caso, no en todos los casos es eso. Pero lo que pasa es que para cada uno es distinto, para cada persona es distinta. Lo primero que tiene que saber el que va a escribir es cuál es su beta, es decir, con qué material se debe meter, o puede meterse. Cada uno tiene que saber sus limitaciones, es decir, no me puedo meter con este material porque no lo puedo manejar por múltiples motivos. Es decir, todos los materiales no son para uno. Uno tiene una determinada beta de observación, le interesan determinadas cosas de las personas. Lo primero que tiene que hacer, y tiene que hacer gente de los talleres y para escribir, es qué es lo que me interesa a mí. Porque como esto de alguna manera es una patos o eros disimulado, lo que fuera, si a mí no me interesa nada, me interesa todo igual, hay una indistinción por la cual yo no puedo escribir. Lo que después debo hacer con mi interés es defenderlo. Después yo debo defender mi beta, es decir, mi deseo. A veces la gente no defiende su propia beta porque piensa que no es objeto de literatura, que son pavadas, que piensa pavadas. Gente piensa, no, esto es una pavada, no es material literario. La gente que empieza a escribir piensa que la literatura son los grandes temas, el amor, la libertad, la muerte, etc. La literatura está hecha de detalles, a vos te puede interesar cualquier cosa. Y también la lectura es una ventana de libertad, porque vos ves un autor que te gusta y de repente cuando empezás a escribir decís, él lo escribió y yo siento lo mismo que él y él lo escribió. Quiere decir que eso se puede. Es decir, te da como permiso para contar una determinada sensación o percepción o lo que fuera, que de repente a vos era importante para vos, pero no te parecía comunicable, ¿no? Escribir para mí es comunicar, para mí no es escribir lindo, sino comunicar. En la medida que mi experiencia se va consolidando y se va volviendo compacta o se va acrecentando,
yo puedo transmito lo que percibo, lo que veo. Lo que tiene que estar entrenada en un escritor es la mirada y el oído para registrar personajes y la mirada para ver las cosas que quiere ver, sea para afuera o hacia adentro, ¿no? Un cuento puede salir tanto de algo que te contaron, sale de maneras distintas, te cuentan algo, la gente cuenta largo en general, y todo lo que te va a contar no te interesa, pero sí te interesa una frase, algo que dijo. Así dejo de lado todo lo otro y ¿qué es lo que agarro? Agarro la frase que a mí me interesó. Por ejemplo, una señora que se presentó, que después me hice muy amiga, que trabajaba en mi casa para limpiar, me dijo, se presentó así: yo avanzo en la vida sin por delantear a nadie. Ah, está en un cuento. Sí, y yo digo, mira vos, después todo lo que me contó, sus circunstancias, lo he olvidado. Pero me quedó la frase y no solamente me quedó, sino que la usé y lo usé entre mis amigos, el verbo por delantear. Pues me pareció lindo, avanza sin pisar cabeza, me parece que es una cosa muy linda. Yo avanzo en la vida sin por delantear a nadie, decía ella. Y entonces digo, mira vos, entonces eso te queda, la frase, más otros elementos del personaje y todo eso que le ha dicho como personaje y todo eso. Entonces, de lo que me cuenta ella, yo uso lo que me cuenta la gente, uso lo que necesito. El hacer un buen final de un cuento es lo más difícil. Cuando se consigue un buen final, entonces eso ya termina, y se da el cuento por terminado. A veces sé el final, a veces no lo sé, pero lo encuentro. En general se encuentra pensando. El trabajo del escritor no es tanto el escribir, si escribe a la mañana o a la tarde, sino todo el proceso de ideación previo. Hay un largo proceso de ideación previo que tiene que ver con una disposición o ponerte a disposición de algo, de seguir esa idea. Ni hablemos de una novela, tenés que estar más metido, más tiempo en función de la continuidad de la novela, de los personajes, etc. No es tanto el trabajo de escribir, cuando dice la gente no encuentro tiempo para escribir, no es el tiempo de escribir nomás, es más tiempo para poder darle vueltas a eso que vas a poner. Ahí pasaba Eve Uart, esta especie de clase magistral que nos dejó la gran Eve en esta entrevista que le hizo el Ministerio de Educación de la Nación, y que, entre otras grandes frases que nos quedan, entre tantas cosas que nos tira ahí en esa breve charla, nos dice que la lectura es una ventana hacia la libertad. ¿Y qué razón tiene? Y es el fundamento, uno de los fundamentos por lo que estamos acá, para incentivar la lectura y para abrir a la gente, a la comunidad lectora, a entrevistas y charlas como estas. Es un lindo pasaje y vamos a seguir en otros programas conociendo estas entrevistas que son reliquias literarias. Esta fue la primera, y la segunda, que es más cortita, le preguntan a Eve sobre sus libros o autores predilectos. Una Eve que no le brota en sí los autores, pero tira algunos que son dignos de explorar y de investigar, que yo la gran mayoría no conocía, y que a partir de haciendo el trabajo de producción para este bloque, me surgió el interés. Si lo recomienda Eve, debe ser bueno. Así que escuchamos esta segunda partecita del tributo a la genial Eve Uart. ¿Podrías recomendarnos 5 libros o hablar de 5 libros que te hayan gustado? Últimamente, En general, ¿no? Como lectora. 5 libros. Y, por ejemplo, Fonseca, el brasileño, Pequeñas Criaturas, que es muy gracioso, uno. Después, ¿qué otro? Estoy pensando. Del uruguayo Felisberto Hernández, Por los tiempos de Clemente Collin. Por los tiempos de Clemente Collin, que es precioso. De ustedes,
No, pero hace mucho que lo leí, que me gustó mucho, Un mundo para Julius, de Brice Chemí, que creo que es de lo mejor, junto con las crónicas últimas. Después tiene algún... Pero también... Después es desparejo, pero tiene cosas estupendas que lo estuve leyendo, Loaiza, que en Buenos Aires no se conoce, ni los perros, nadie lo conoce. Acá sí, ¿no? Luis Loaiza, sí, acá sí. Tiene cuentos muy lindos algunos. Después, no sé quién más decirte. Hay un noruego que fue a Buenos Aires rarísimo, que se llama Iskilden, no me acuerdo el nombre del libro. Es rarísimo. Hace humor con la cuarta edad, Qué raro eso, en general la gente le huye y vira a la infancia o a la adolescencia. Pero hace humor con la vejez extrema, Dios mío. Es buenísimo. Es noruego. Se llama Iskilden, estuvo en Buenos Aires. Pasó sin pena ni gloria porque no le consiguieron un traductor de noruego. Pasó así. Sí. Y ahí no sé quién más decirte. Ya te dije más o menos, sí. Ahí pasaba Eve Ugart recomendando escritores, la mayoría desconocidos para nosotros, así que es una fuente más que fiable, la querida Eve. Y para cerrar este merecido homenaje a esta genial escritora, ensayista y docente, les voy a leer un poco de este libro que fue lo último que se publicó de ella, El amor es una cosa extraña, que es un gran título, y en la sinopsis, escrita por el epílogo, escrito por Pia Bouzas y Eduardo Muslip, dice que estas 3 novelas cortas son textos inéditos, escritos entre fines de la década del 80 y mediados de los 90. Benny es la historia de amor de Luisa, un alter ego frecuente de Ugart, con el hombre que da el título al relato, en Buenos Aires de la última dictadura. Leonilda es la historia de una inmigrante del Chaco en Buenos Aires, desde su infancia hasta su madurez. El tren que nos llena nos acerca a otras experiencias de la adolescencia y de una joven suburbana en los años 60 y 70, el personaje entrañable que ya conocemos en otras ficciones de la autora. Las historias que se cuentan están atravesadas por la violencia política de los años 70, pero no son historias clásicas de dictadura. Eve da cuenta de modulaciones que la violencia de la época ejerce en personajes más o menos fuera del margen, excéntricos que perdieron el tren, que no funcionan en el sistema. El amor es una cosa extraña, le dicen a Leonilda. El amor es una cosa extraña y parece un terreno en que los aprendizajes en los que siempre Eve confió poco pueden aportar. Domina aquí el abandono, la perplejidad ante el alejamiento del otro. Es más que extraño ese amor por Benny, que se desliza hacia una suerte de amistad o hermandad, forma de las relaciones que pueden aparecer hoy con una modernidad llamativa. Es extraño el amor que hubo o que faltó en los vínculos de Leonilda. Es extraño lo que atrae y aleja de los otros en la galería de pasajeros del tren que nos llena. El lenguaje, la mirada, el humor, las intensidades y los silencios de Eve están aquí. Una voz que muestra matices de una historia de vida que no fue lineal, con aprendizajes oblicuos, con golpes que recibió y que trabajó mucho para procesar. Las particularidades de estas novelas no quitan que los que predomine sea la voz que le conocemos, una voz en que el humor nunca está fuera. El humor que asoma hasta en los momentos más oscuros de Benny, el humor con el que se narran los avatares de Leonilda, el humor con el que se vuelve a las experiencias de juventud, en El tren que nos llena. Así, en estas novelas encontramos algunas de las páginas más dolorosas, también creemos encontrar algunas de las más divertidas. Nos hace felices reencontrar a quien ya conocemos, como un eco de la literatura que ya leímos o de su voz personal, de su mirada, de su escucha.
Nos hace felices dar a conocer estas novelas que dan una continuidad particular a su producción, estas novelas que quedaron a la espera de un tiempo que tal vez sea nuestro. Esto es parte del epílogo, como les decía, escrito por Pia Bouzas y Eduardo Muslik. Y vamos a leerle un fragmentito, aunque sea, de lo que escribió Eve Uart en esta novela, que en una frase que le dicen a la protagonista le da el título al libro: El amor es una cosa extraña. Así empieza la parte 1 de esta novela central del libro. Yo soy nacida en el Chaco, en un lugar llamado Colonia Ceballos, pero le nombran Pirem. Le buscamos en el mapa con la Marta, que es más entendida en mapas, aunque yo antes también me entendía algo, porque fui hasta sexto grado. Estaba en Quitilipi, donde me casé, pero mi pueblo no figura. Yo no sé cómo hacen los mapas. Mi hija me decía, ese pueblo se cayó, desapareció por inundación, y se reía, pero yo creo que en algún mapa bueno debe figurar. Ella y mis otros hijos no tomaron conocimiento de mi pueblo, porque ya son más avanzados. Ellos nacieron cerca de Quitilipi. Mi pueblo no es tan atrasado. Tenía tienda y yo a los 17 años trabajaba ahí. Usaba tacos altos y estaba detrás del mostrador. No se vendían tantas cosas como ahora. Solíamos vender hilo, aguja, elástico, y el marido de la dueña reparaba las lámparas eléctricas quemadas, porque el pueblo supo tener la luz eléctrica y todo. Yo estaba como una princesa en la tienda y a la salida me iba taconeando fuerte a mi casa. Tenía un filito, pero mi mamá me lo espantaba por pobre. Los otros días supe por alguien que vino de allá que la hora tiene de todo. Tiene vehículo propio, tiene tractor y 800 vacunos. Pero en ese tiempo, como se dice allá, andaba a pata y mi mamá me elogiaba. Un día me empezó a arrastrar el ala un polaco que tenía un camión cargador. Al principio me pareció que buscaba a mi hermana, pero mi mamá me dijo, esa voz, tiene vehículo. Y así había resultado nomás. Él vivía en el campo y venía con algún regalo, chorizos, gallinas, fruta, todo eso hasta que me pudo doblegar. Cuando ya estaba el chivo en el lazo, dijo que nos íbamos a vivir a su casa, que en la tienda yo era empleada y en el campo resulta que iba a ser patrona. Yo no me veía en el campo, bien lo conozco, que tengo unas primas allí. Ellas saben llevar, no sé si ahora, pero sabían llevar unas polleras hasta el suelo. Me parece verlas arrastrando tierra. Una vez la Marta le hizo una pollera a Sandra, la más chica, y le salió larga. Dijo, parece la pollera de las tías de Cobo, y se echó a reír. Cuando ella entra a reír, nadie la para. La Sandrita, como si hubiera conocido a las primas de Cobo, se echó a llorar. Empezó a dar patadas y a golpear la mesa con los puñitos. Más pateaba la chica, más se reía la Marta, hasta que puso orden. Me empezó a buscar todos los días a la salida de la tienda. La quijada se le movía, se le chupaba y después volvía a su lugar. Parecía que iba a decir alguna otra cosa, pero después me hablaba de la responsabilidad, de un peón que parece que lo estafaba. Tenía la lengua un poco dura de polaco, y él se llamaba Vladimiro Pesik. Yo al principio todavía no le había tomado la mano al hombre, y le decía Vladimiro, pero él me lo escribió en un papel y lo aprendí correcto para siempre. Como yo no conocía lo que es casarse, no sabía si me gustaba o no. Yo no quería irme al campo sola de mi mamá. Y como ella ya había probado casarse, le consulté. Ella me dijo, con el tiempo te entra a gustar. El filito que yo tenía no se arrimó más, ni de lejos, pero decían que le agarró la lombriz solitaria. Decían que arrojó 4 lombrices grandes con gatas peludas, sería así tal vez, pero parece que se guardó una. Dicen que si no se arroja, se carcome por dentro. Y así fue que él me llevó en el medio del campo donde vivía. Tenía un negocio donde vendíamos pollos que estaban en el corral de atrás, huevos, jamones y después, como tenía vehículo, añadió harina, yerba, azúcar y arroz. Entonces me puse atrás del mostrador, pero no bien llegué y me dijo, sacate esos zapatos que acá no sirven. Eran mis zapatos de taco alto que yo solía usar, dijo. Esos zapatos son de gente pueblera, haragana. Acá te vas a convertir en una mujer de campo. Me dio unas alpargatas flecudas y me puso a la cosecha. Yo no sé cosechar, le dije.
entonces vas a hacer el pan. Y me llevó donde dos viejas amasaban. De tanto amasar toda la vida, tenían las manos hinchadas como un coliflor. Yo hice como que amasé un poco, no quería tener las manos así. Que habré estado en eso una semana. Entonces fue que me puse en el negocio y para hacer la comida del peón, y a las que hacían el pan y para limpiar la casa. Había gente por ahí que no tenía que comer, y yo les daba los pollos medios apestados, esos que caminan con vacilación. Pero a escondidas de él decía que la gente se envicia. Y también decía, la raza criolla no es buena para el trabajo. Y yo soy de raza criolla. Este es un breve fragmento de esta linda novela que es Leonilda. La novela es el transcurrir de la vida de Leonilda, una mujer que desde la adolescencia, como narra este primer fragmento de la novela, sufre todo tipo de violencias y termina la novela, no voy a spoilear, pero termina ya con una Leonilda en Buenos Aires y ya entrada en años. Y así terminamos este bloque que queríamos tener acá de Eve Uart, este pequeño homenaje, este humilde tributo que le hacemos acá en No Digan Cómo Vivo a esta genial escritora que, por más que no esté entre nosotros, queda su legado y sus consejos de escritura. Y vamos a otro clásico del programa, este clásico que vamos a tener el gusto de compartir en este bloque número 2, que son las recomendaciones de Lourdes Reinaga. Lourdes estuvo presente el programa pasado y ahora, como hace habitualmente, nos mandó un autor muy especial que nos recomienda. A ver qué nos cuenta Lourdes Reinaga en este primer bloque de su columna semanal. Hola, hoy les traigo una recomendación de libro muy interesante. Se llama Escucha la canción del viento y Pinball 1973. Son dos novelas distintas en un mismo tomo, editado por Tusquets, y el autor es de Haruki Murakami. Bueno, estas dos novelas me parecen muy interesantes, llegó a mis manos casualmente, así que no había tenido el placer de leer este autor, si bien ya lo conocía hace mucho tiempo por su reconocimiento y por haber ganado algunos premios en sus novelas. Tuve la oportunidad de leer y por casualidad resulta que esta obra es Escucha la canción del viento, es su ópera prima y habla de los comienzos literarios de Murakami. Así que me pareció muy interesante y bueno, también me dan muchas más ganas y les recomiendo leer más libros que seguro pueden mantenerse todo el estilo y todo lo que, bueno, ahora les voy a contar. Escucha la canción del viento fue su primera novela publicada en 1979 y narra las vivencias de un joven estudiante, no sabemos su nombre, durante unas vacaciones en su ciudad natal y su amistad con un chico apodado El Rata, con el que suele frecuentar un bar, Shea Bar, y su barman. Así también tiene una relación con una chica con 4 dedos que trabaja en una tienda de discos. Bueno, en esta primera novela se aprecian los elementos, me parece, que forman parte de toda la obra de Murakami en su obra literaria, que son las referencias culturales, como sobre todo la música del pop y el jazz, está atravesada por toda la novela, las dos novelas, la soledad también, cómo los personajes por ahí quieren como rellenar un poco su existencia desde el vacío, desde la frialdad, también las mujeres misteriosas, el intento de los personajes también de escapar de la propia realidad. Entonces los escritos tienen mucho de misticismo, de surrealismo, y a mí particularmente lo que me pasó con este tipo de relato, que es muy disperso porque va y viene un poco en lo que pasa interiormente en cada personaje, las reflexiones que tienen, como la forma de pensar, la forma de vincularse, su aspecto físico también, todo lo hace como único en sus personajes y cómo cada uno se vincula desde un lugar de mucha soledad. Cada uno es único y eso Murakami lo resalta.
Entonces, para mí también lo que tiene este libro, si bien hay un protagonista que no sabemos su nombre, que es este joven estudiante, a mí lo que me sucedió es que noté que todos los personajes de esta narrativa, tanto el amigo el rata, la chica, las vivencias, la música, todo está bajo la misma línea de protagonismo. Todo es importante y todo forma parte de la misma obra y de estos conceptos que son puros de Murakami: lo cultural, la soledad, las mujeres, la amistad y la vida misma. Esto por ahí del intento de registrar, sí, y de dejar en escrito también, o de dejar un poco más estático esto que nos pasa a veces en la vida, de que corre tan rápido lo cotidiano y que siempre va hacia adelante. Murakami lo que hace por ahí es como, bueno, detallar lo más extenso posible el momento donde el rata se encuentra con el joven estudiante y hablan, y la música que está pasando en ese momento en el Shake Bar. Y bueno, me parece increíble eso, ¿no? Yo, al ser una persona que me parece que en lo cotidiano siempre encontramos un montón de arte, Murakami lo hace narrando esta novela. Entonces, bueno, me sorprendió mucho, lo leí sin ningún tipo de pretensión. Entonces, nada, me dejé sorprender por su escritura y la verdad que lo recomiendo. Es una novela muy corta, la pueden leer en una tarde. Y bueno, esta edición de Tusquets tiene las dos novelas, que se escucha la canción del viento, y Pinball 1973. En Pinball 1973 fue publicada en 1980 y vuelve a presentar al mismo chico protagonista, que tampoco sabemos su nombre, 3 años después, donde su vida ya transcurre en otro momento, donde está en Tokio, en un apartamento que convive con dos gemelas que salieron de la nada y a las que a él le cuesta mucho identificarlas. Entonces ahí Murakami hace como una especie de descripción, y para mí todo el tiempo lo que hace también es, no sé si cuestionar, pero sí cómo nos reconocemos frente a otros, ¿no? Cómo Murakami reconoce a las gemelas por solo que las camisetas están enumeradas por números análogos, entonces él las puede reconocer desde ese lugar. Entonces no le da tanta importancia a una identidad construida por el nombre, sino a cómo se relacionan y cómo los personajes aparecen también en una esfera de surrealismo, como si flotaran en esa realidad que es muy cotidiana, porque estas personas no tienen nada de extravagante ni de vida como llamativa respecto a otro, y sin embargo lo tienen, porque el mundo que los atraviesa, el mundo de sus pensamientos, sí, es muy artístico y es destacable. También vuelve a aparecer como muy protagonista un elemento que es la máquina pinball, con la que jugaba bastante en su pasado el protagonista. Y también en esta novela vuelve a aparecer el personaje del rata, que suele pasar la vida en el mismo bar de siempre, en el Shake Bar. Entonces, también, como si fuese una continuación, puede ser sí lo es, porque ha pasado 3 años, pero también son como los mismos temas, un poco más evolucionados y un poco más surrealistas, y ya pone en protagonista a la máquina pinball. Y bueno, Murakami relata un poco de dónde surgió esta máquina, qué lenguaje surgió a partir de este juego pinball. Y bueno, me parece como muy increíble, como nada, poder dedicarle unas palabras al bar, a la música, al personaje, a la amistad, y también a este elemento que formó parte de todos nosotros, y de los millennials también. Y bueno, no sé si la generación de ahora puede conocer la máquina pinball o sabe lo que es, salvo que no vaya a jugar a esos juegos de fichines. Entonces tiene algo muy retro que me encanta. Y también, sí, en Escucha la canción del viento, el protagonista era la música, el jazz, el bar. Acá quizás tiene que ver un poco más, está más disperso la narrativa, y ya toma como protagonista la máquina recreativa de pinball. Así que bueno, es unas 2 novelas que recomiendo. El humor, lo absurdo juegan un papel muy importante, el detalle, los gestos, lo menor, acá cobra un sentido que hace arte en toda su obra. Ahora voy a leerles un fragmento de Escucha la canción del viento. Dice así: es la historia de un muchacho que penetra en uno de los innumerables pozos sin fondo excavados en la superficie de Marte.
Era de todos conocido que los pozos habían sido abiertos por los marcianos cientos de miles de años atrás, pero lo extraño era que todos los pozos, todos y cada uno de ellos, habían sido excavados con gran cuidado para evitar las venas de agua. Nadie sabía para qué los habían construido. De hecho, los marcianos, aparte de aquellos pozos, no habían dejado nada atrás, ni escritura, ni viviendas, ni utensilios para comer, ni hierro, ni tumbas, ni cohetes, ni ciudades, ni máquinas tragamonedas, ni siquiera conchas. Solo pozos. Los eruditos de la Tierra se encontraban ante un gran dilema para determinar si aquello podía llamarse civilización o no. Pero lo cierto era que los pozos estaban admirablemente bien construidos y que cientos de miles de años después los ladrillos seguían en pie. Algunos aventureros y componentes de equipos de investigación científica se habían adentrado en el interior de los pozos, por supuesto. Los que descendían, provistos de cuerdas, descorazonados ante la profundidad de los pozos y la longitud de los túneles excavados en sus paredes, retrocedían. De los que descendieron sin cuerdas, jamás volvió a saberse nada. Un día, un muchacho que vagaba por el espacio se metió en uno de los pozos. Sentía el hastío ante la inmensidad del universo y anhelaba morir en soledad. A medida que iba descendiendo, el joven se encontraba más a gusto en el pozo y notaba como una extraña fuerza envolvía dulcemente su cuerpo. Tras descender alrededor de 1 kilómetro, descubrió un túnel lateral que le gustó. Se metió en él y fue vagando sin rumbo por sus serpenteantes pasillos. No sabía cuánto tiempo llevaba andando. El reloj se había detenido. Podían ser 2 horas, podían ser 2 días. No tenía la menor sensación de apetito ni de cansancio y aquella misteriosa fuerza seguía envolviendo igual que antes. Entonces, en un determinado momento, percibió de pronto la luz del sol. El pasillo lateral conectaba con otro pozo distinto. Trepó por aquel pozo y volvió a salir a la superficie. Se sentó en el borde del pozo, contempló el páramo desolado, contempló el sol. Algo había cambiado. El olor del viento, el sol, pese a estar en su cenit, se había convertido en una enorme mole anaranjada parecida al sol del ocaso. Dentro de 250.000 años, el sol explotará. ¡Pum! ¡Off! 250.000 años. No es mucho tiempo, le susurró el viento al muchacho. Por mí no te preocupes, yo solo soy viento. Puedes llamarme así. O si lo prefieres, decir que soy marciano. No suena mal. Además, las palabras no significan nada para mí. Pero tú estás hablando. Yo. Eres tú quien está hablando. Yo solo le doy pistas a tu mente. ¿Qué diablos le sucede al sol? Ha envejecido. Se está muriendo. No podemos hacer nada, ni tú ni yo. ¿Y cómo es que de repente? No ha sido de repente. Mientras tú estabas atravesando el pozo, han transcurrido unos 1.500 millones de años. Tal como dice un proverbio de ustedes, el tiempo pasa volando. El pozo que has atravesado está abierto a lo largo de una distorsión temporal, es decir, que nosotros estamos deambulando a través del tiempo, desde la creación del universo hasta su muerte. Por eso no nos afecta ni el nacimiento ni la muerte, somos viento. ¿Puedo hacerte una pregunta? Con mucho gusto. ¿Qué has aprendido? La atmósfera tembló tenuemente, el viento se rió y una quietud eterna volvió a cubrir la superficie de Marte. El joven se sacó una pistola del bolsillo, se apuntó a la sien y apretó con suavidad el gatillo. Gran recomendación de este genial escritor que Lourdes nos acaba de traer acá al aire de No Digan Cómo Vivo, y prueba de ello fue este fragmento impactante y movilizante que leyó Lourdes Reinaga, a quien le agradecemos otra vez sus recomendaciones y la esperamos cuando ande por acá. Otra vez por el estudio de Radio Centella. Pasaba la voz de Lourdes con sus clásicas recomendaciones para cerrar este bloque número 2
de No Digan Cómo Vivo y ya nos vamos hacia el tercer bloque, donde vamos a estar escuchando a Sol Santalucía, una escritora de La Plata que acaba de publicar su primer libro, Bisagras. Un breve corte musical después de la genial Eve Uart y de las recomendaciones de Lourdes y entramos ya en el tercer y último bloque de este No Digan Cómo Vivo. Ahí damos comienzo al tercer bloque de este No Digan Cómo Vivo, cuando nos enteramos recién acá con Juan que va a estar el querido Alejandro Apo, que escuchamos hace un par de programas acá en No Digan Cómo Vivo, en su vuelta con el espectáculo que supo hacer con el querido y inolvidable Turco Sanjurjo, y el fútbol conté un cuento. Va a estar el viernes 23 de junio en el Teatro Metro, así que a las 21 horas ya están las entradas a la venta, así que paso este aviso porque es un espectáculo para no perdérselo y era un deber avisarle a la comunidad lectora de esta linda noticia. Pueden ver y escuchar No Digan Cómo Vivo y de ahí nos vamos todos a escuchar a Alejandro Apo, al genio de Alejandro Apo, que ya tuvimos el honor de haberlo tenido aquí en No Digan Cómo Vivo. Y otra de las voces que vamos a tener acá en instantes nada más es la de Sol Santalucía, esta periodista y escritora de La Plata que está, como les decía, a presentar su próximo libro. Entonces la convocamos a Sol para que nos hable un poco de todo eso y más todavía porque le preguntamos algunas cositas más. En el primer bloque que vamos a escuchar ahora, le preguntamos a Sol, o le dijimos a Sol, que se presente acá en No Digan Cómo Vivo y que nos cuente algo que nos quiera contar sobre ella. Y esto nos decía Sol. Bueno, mi nombre es Sol Santalucía, tengo 31 años, soy licenciada en Comunicación Social con orientación en Periodismo, recibida en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente dedico mi lado periodístico a escribir tanto poemas como narraciones, cuentos, novelas. Este es el primer libro que edito sola, ya tenía otra producción, pero era en conjunto. Después tenía varias participaciones, pero nada en concreto que sea solo mío. Mi acercamiento a la escritura comienza cuando yo tenía 12 años aproximadamente, más detallada, más profundamente, porque siempre tuve contacto con la escritura, ya que mi tío era periodista y tenía un periódico en su pueblo, y yo cuando lo visitaba íbamos a hacer entrevistas, tengo cuentos todavía guardados de él. Y a los 12 años en la escuela nos hicieron hacer una producción de un libro durante todo un año, donde se incluían poemas, cuentos, nos llevaban a lugares para producir. Y desde un primer momento me encantó, la verdad fue como un cable a tierra, sentía que las palabras me salían fácilmente, incluso una de mis maestras me alentó a que siguiera, me dijo que mi camino iba por la escritura. Participé de varios concursos de poesía en mi pueblo, yo soy de Bransen, y bueno, nada, tuve la suerte de ganar algunos, así que bueno, nada, es un camino largo, nunca dejé de escribir, pero bueno, ahora creo que lo hago más dedicadamente, porque quiero vivir de esto, quiero que sea mi futuro. Ahí pasaba Sol Santalucía en este bloque de presentación
Y también este bloque en que nos narra, que nos cuenta su vínculo con la escritura, que como escuchamos, no nació hoy ni ayer, sino que a pesar de su corta edad ya tiene bastante tiempo dedicándolo a esto, que se formaliza de algún modo en esta su ópera prima, como se dice, con bisagras. Y sobre eso le preguntamos, que nos cuente algo de bisagras, cómo surgió y qué es bisagras. Y esto nos decía Sol. Bueno, Bisagras comienza a gestarse aproximadamente en el 2019. Yo desde el 2014 atravieso algunos episodios de ansiedad, entonces tuve que hacer un gran trabajo interno y me parecía muy importante que las personas conozcan cómo se vive teniendo ansiedad y no sabiendo que tenemos ansiedad. Bueno, sí, la ansiedad ya sabemos qué es, lo podemos diagnosticar o no, pero vivir, estar, convivir todos los días con la ansiedad me parece un proceso mucho más profundo y que la mayoría de las personas hemos atravesado, aunque a algunos nos cueste menos decirlo, quizás por el trabajo interno que pude hacer, pero sé que hay un montón de personas que lo están padeciendo y no saben cómo salir de esa, o si les pasa a más personas, o si creen que son les úniques. Y la verdad, el libro es un acompañamiento para aquellas personas que viven con ansiedad, y saber que se puede salir adelante, obviamente con mucho esfuerzo y trabajo, pero se puede salir adelante. Y esto, Bisagras es esto, es un acompañamiento, una palmadita en la espalda, dale, che, vos podés. Lo escribí durante la pandemia, creo que fue el momento correcto, y bueno, aproximadamente del 2020 lo vengo gestando con una amiga que es Antonella Menuto. Ella fue la que editó todos los textos. Hicimos un trabajo en conjunto estupendo. Y bueno, y el año 2022 fue cuando conseguí la editorial, que es Vuelta a Casa. La verdad, son gente muy buena y que me brindaron todo su apoyo, su ayuda, y hoy visibles es este trabajo, ¿sí? Este trabajo es visible gracias a todas estas personas que colaboraron. Bueno, y para terminar esta charla con Sol, que nos contaba detalladamente acerca de bisagras, le preguntamos dónde se puede conseguir este libro que está recién salidito del horno. Bueno, el libro se puede conseguir en varios lados, me lo pueden pedir a mí. Yo estoy en Instagram como Vieja Lesbiana, o Sol Santa Lucía, con cualquiera de los dos nombres me pueden encontrar, me lo piden, y si es en Buenos Aires, o sea, en Cava y La Plata, yo lo llevo gratuitamente. Me gusta ese acercamiento con la persona, de llevárselo en la mano. Si están en el resto del país, lo envío por correo. Ya tengo varios encargos de Mendoza, Córdoba, incluso de Uruguay, así que tengo que ver cómo los voy a mandar. Y si no, pueden ir a las librerías, ¿sí? En Rayuela, que está ahí en Plaza Italia, en Atenea, que está en Diagonal 80, y en una librería independiente, ¿sí? Encuentran toda la información en mi Instagram. Así que bueno, nada, feliz de estar en este proceso. La presentación va a ser el 9 de junio en Calle 1, es un centro artístico que queda en 1, 36, 37, aproximadamente a las 7 de la tarde ya vamos a estar abriendo las puertas, va a haber música, va a haber barra, así que bueno, nada, feliz de anunciarles la presentación. Y bueno, Seba, muchísimas gracias por visibilizar, por distribuir esta información. Así que nada, te mando un beso grande. Cualquier cosa ya sabes.